Muy buenas, ¿qué tal inversores? Sobre todo a los autodidactas con un nuevo vídeo donde me gustaría dar una pequeña píldora o comentar cómo el PER no ve ciertas cosas o funciona mal en ciertas empresas. El uso del PER a veces puede ser engañoso en empresas tipo SaaS, Software as a Service, tipo Adobe, por ejemplo, o empresas asset light como por ejemplo Booking, que tienen capital circulante negativo. Empresas que cobran una suscripción y posteriormente dan el servicio, o bien digamos que el cliente paga por adelantado y luego damos ese servicio, ¿no? En este tipo de empresa el PER puede parecer muy alto, sin embargo generan un flujo de caja impresionante y suelen ser negocios excelentes, ¿no? El problema con el beneficio contable, con los earnings, es que no refleja bien la generación de caja real que está teniendo la empresa, ni tampoco la estructura económica del negocio. Ya hice un vídeo que podéis encontrar en el canal, en la lista de píldoras de conocimiento sobre el PER y cómo el PER tenía algunas deficiencias, sí que puede ser útil en determinados momentos, pero sí que por ejemplo no recoge la deuda y podíamos estar valorando con un mismo PER dos empresas con el mismo beneficio, sin embargo una con deuda y otra sin deuda. El problema en este tipo de empresas es que tienen un capital circulante negativo. No quiere decir que estén en riesgo de quiebra, como podríamos pensar en un primer momento, cuando una empresa tiene a corto plazo más obligaciones de pago que derechos de ingresos, ¿no? En este tipo de empresas que tienen capital de circulante negativo, como por ejemplo el Mercadona, donde cuando tú vas al supermercado y compras una bolsa de patata, tú pasas por caja, pasas tu tarjeta, pagas en ese momento. Sin embargo, Mercadona no tendrá que pagar esa bolsa de patatas seguramente hasta 60 o 90 días, con lo cual el cliente te está financiando, está adelantándote el dinero, paga a sus proveedores mucho más tarde de lo que cobran a sus clientes. Son financiadas por sus propios clientes. La magia del capital circulante negativo, la cuestión es que en estas empresas SaaS, cuando el dinero entra en caja, directamente la empresa no reconoce ese beneficio hasta que presta el servicio. Entonces se crea en el pasivo una entrada en ingresos diferidos o de deferred revenue. Digamos que es un pasivo porque es un deber de la empresa de un servicio que tiene que prestar en el futuro y que todavía no ha prestado, ¿no? Sin embargo, yo el dinero ya lo tengo en mi caja. Entonces, ¿por qué el PER parece alto en este tipo de empresa? Principalmente porque el circulante negativo está realmente como distorsionando, ¿no?, todo el flujo de caja versus el beneficio que realmente está generando, ¿no? Esto genera, como decíamos anteriormente, ingresos diferidos, nos está adelantando una caja y el resultado ¿cuál es? Pues un flujo de caja operativo que es artificialmente muy alto. El PER, el problema que tiene, que no recoge este efecto porque ignora el flujo de caja que aún no ha llegado a los beneficios, porque aún no se ha reconocido a pesar de que ya yo lo tengo en la caja. Y también suelen ser negocios muy predecibles, ¿no? Porque yo tengo una suscripción que, digamos, el cliente tiene que actuar o tiene que tomar la decisión de eliminar, ¿no? De forma que yo tengo un pago recurrente, suelen tener un churn bajo, es decir, una alta retención, pocos clientes, un porcentaje muy pequeño de esos clientes abandonan y se van, y de esa forma pues el cliente me está financiando o está financiando el crecimiento. Entonces básicamente la caja se ignora, el crecimiento se ignora y los ingresos diferidos son ignorados. Ese es el problema que tiene el PER en este tipo de empresas, ¿no? Otro aspecto a valorar en este tipo de empresas es que
el crecimiento amplifica la distorsión todavía de su valoración, porque cuanto más crece la empresa, más clientes pagan por adelantado, más aumenta el working capital negativo o el capital circulante negativo, como queramos llamarlo, y más caja que no es reconocida como un ingreso hasta que prestamos el servicio. ¿Esto qué provoca? Pues esto da lugar a que el PER realmente parezca mucho más caro de lo que en realidad es, que se esté generando mucha más caja de la que realmente refleja el beneficio, y tenemos que recordar que el valor futuro de una empresa es la suma de todos los flujos de caja futuros descontados a valor presente. Sobre esto también tengo un vídeo que lo dejaré luego por aquí para que le echéis un vistazo sobre cómo afectan los tipos de interés a las empresas de crecimiento, y se explica todo esto muy bien con un ejemplo muy sencillo. Creo que está bastante bien, merece la pena echarle un vistazo. Cuando suben los tipos de interés, ese descuento a valor presente es mayor porque las empresas value, por ejemplo, sus beneficios están presentes hoy. Sin embargo, las empresas de crecimiento, el valor o esos beneficios están en el futuro. Entonces, cuando lo traemos a valor presente, el aumento de esos tipos de interés pues producen un mayor descuento, ¿vale? El PER también penaliza, digamos, los modelos con una reinversión agresiva, ¿no? Entonces, muchas empresas de software gastan grandes cantidades de dinero en marketing y ventas, tienen grandes costes de marketing y venta. Gran parte de este gasto en marketing van destinados a adquirir clientes que evidentemente están reduciendo el beneficio actual, porque todo gasto se aplica digamos en el periodo actual, reduciendo los beneficios. Sin embargo, no se tiene en cuenta de que este gasto en marketing realmente está generando un valor futuro. Lo que llamamos el lifetime value es muy alto, porque cada cliente que captamos es un cliente recurrente futuro. Por ejemplo, cada vez que Booking o una parte de los clientes que Booking es capaz de llevar a su plataforma a reservar, en el futuro esos clientes van a seguir consumiendo en Booking y ya van a ir directamente a la aplicación de Booking. Te lo voy a dejar luego, 2 vídeos sobre Booking, que no es el tipo de empresa que yo suelo analizar en el canal, pero gracias a un intercambio de ideas en Twitter, en X, pues decidí analizarla y me quedé realmente sorprendido. Me llevé una grata sorpresa, no solamente por la calidad del equipo gestor, que es impresionante, sino por el modelo de negocio y realmente el ecosistema que se está creando, que creo pasa desapercibido. Así que te voy a dejar por aquí uno de los vídeos de Booking, son 2, para que le des un vistazo, ¿no? Entonces, como te decía, gran parte de este gasto o estas suscripciones tienen una alta retención, tienen una fidelización del cliente. Las empresas estas tienen un alto margen bruto, un margen bruto muy elevado, de forma que este gasto creo que realmente no deberíamos contemplarlo como un gasto puro. Contablemente, evidentemente, es un gasto. Sin embargo, yo creo que habría que tratarlo, al menos en proporción o en un alto porcentaje, como una inversión para generar futuros ingresos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema del PER? El problema del PER es que este gasto constantemente se registra como un gasto en el periodo actual, normalmente en el año, en el trimestre, y reduce el beneficio neto de la empresa, lógicamente. La realidad es que estamos sembrando beneficios futuros, beneficios que no van a volver a necesitar este gasto en marketing. Es como invertir en una máquina
que va a producir ingresos futuros. Con lo cual yo realmente este gasto lo podría amortizar, lo podría capitalizar en X años, porque ese cliente me va a estar generando ingresos futuros y yo podría, digamos, repartir todo ese gasto en diferentes periodos, con lo cual la reducción del beneficio sería mucho menor de la que realmente estamos viendo en la cuenta de la empresa. Booking es un ejemplo perfecto porque invierte grandes cantidades de dinero en marketing y el cliente reserva una vez, pero luego, una vez que se fideliza, sigue reservando directamente en la aplicación. Ya Booking no tiene que volver a invertir en marketing para volver a gastar este cliente. Otro problema que tiene el PER es que el PER no capta bien las economías de escala. Las empresas de software suelen tener un margen bruto bastante alto. Es lo que llamamos un coste marginal cercano a cero por la escala, ¿no? Quiere decir, una empresa de software tiene realmente un gasto o una inversión necesaria para desarrollar una aplicación, pero una vez que tienen los clientes necesarios para cubrir los costes de desarrollo de esa aplicación, todos los clientes adicionales, una vez cubiertos ese coste, va directamente todo al margen o al beneficio. De forma que, como podemos ver en la gráfica, una vez que los ingresos crecen de forma exponencial, los costes crecen muy lentamente, con lo cual el beneficio explota prácticamente. Suben con mucha fuerza. De forma que el problema que tiene el PER es que es estático, no puede ver el momento exacto donde los ingresos van a superar a los costes, ¿no? Y cuando este punto llega, los beneficios pues explotan y el PER pues cae drásticamente, de forma que, por ejemplo, una empresa que podríamos tener a un PER 60, entendiendo que está carísima, pues una vez que se produce este fenómeno, el PER en un espacio de tiempo pues pasa o se reduce a la mitad o a un cuarto del PER que tenía a lo mejor en el periodo previo. Sí que es verdad que hay una trampa, ¿no? Y es el riesgo inverso. Sí es verdad que a medida que la empresa crece, cada vez esa bolsa o esos pagos por adelantado se incrementa, pero cuando la empresa deja de crecer, el efecto se invierte. Cuando la empresa o el crecimiento se frena, ese capital circulante negativo, que era una fuente de financiación gratuita, si el crecimiento se desacelera, vamos a tener una menor caja adelantada. Sin embargo, los costes o los pagos a proveedores van a ser los del periodo previo, donde eran mayores o había una cantidad de cliente superior, de forma que estoy pagando gastos correspondientes a un volumen de clientes mayor de los que tengo ahora. Sin embargo, los ingresos por adelantado son mucho menores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este tipo de empresas? Es más aconsejable mirar, en vez del PER, mirar Enterprise Value, Free Cash Flow, o utilizar la regla del 40%, donde pues básicamente quiere decir que si la tasa de crecimiento más el margen de la empresa supera el 40%, la empresa no está cara. Tenéis que tener en cuenta que un PER alto no siempre significa que una empresa está cara, y un PER bajo no siempre significa que una empresa esté muy barata. Si este concepto te aporta algo nuevo, comenta algo, que me pongo realmente contentísimo cada vez que veo un comentario.
y, y bueno, si quieres criticarme, pues destrózame, que igualmente me hará muy feliz, ¿vale? Así que nos vemos en el canal, muchas gracias por pasarte por aquí y seguimos aprendiendo, ¿de acuerdo?